Y esta noche, en la semana número 13, concluiremos con poesía joven, una muestra de poesía joven de nuestro país. Tendremos un conversatorio sobre la obra y datos biográficos de Corina Rueda, de Jaico Jiménez y de David N.G. Ellos comparten que son premios Gustavo Batista Cedeño en diferentes años, en los últimos 5 años. Corina Rueda Borrero nace en la ciudad de Panamá en el año 1991. Ella es abogada feminista, es escritora y activista por los derechos humanos. Tiene un máster en género, políticas públicas y desigualdades de la London School of Economics and Political Science, LSE. Corina tiene entre sus obras, Las paredes no acaban. Este es el segundo lugar del concurso León Asoto del año 2019. Tiene otra obra que se llama Los Insoportables, que es esta que está acá, y es más conocida por el premio Gustavo Batista Cedeño del año 2017 con la obra Ayer será otro día. Tal cual la portada de la obra lo manifiesta, su intención tiene mucho que ver con el erotismo, con el papel de la mujer en la sociedad, tiene mucho que ver con naturaleza, entre otras cosas. Y la obra de Corina está bastante enmarcada en su ámbito, digamos, en su ámbito laboral. Entre esos está el tema del recobro del espacio de la mujer en nuestra sociedad. Su poesía está muy enfocada en los derechos de la mujer. Y se puede ver no solamente en su poesía, sino también en su vida. Es una poeta de alcance social. En el mes de junio de este año, ella estuvo brindando un taller de poesía para las privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación. Y es algo que me llamó mucho la atención. Tienen también un círculo de lectura en el Centro Femenino de Rehabilitación. Y ahí estuvo Corina para darles a las privadas de libertad un taller sobre las figuras poéticas, sobre el fenómeno poético, cómo acercarse a la poesía y cómo escribir poesía. Esto es una iniciativa que aplaudo y que celebro en la figura de Corina Rueda Borrero. También estuve presente hace unos meses en este taller de poesía que ofreció Corina para el programa Conéctate con Estrella del Ministerio de Educación. Se tituló Poesía para enfrentar la violencia. Lo pueden encontrar en YouTube. Y es una manera interesante de acercarse a la poesía para estas personas que viven en áreas remotas, donde quizás no se habla mucho de derechos humanos, para que puedan utilizar la literatura, específicamente la poesía, para hacer valer sus derechos humanos. Imagínense que este programa se transmite por radio a todo el país y llega a sitios donde la propia educación misma no llega. Así que es interesante también este programa que realizó Corina con el Ministerio de Educación. Así que lo que tenemos frente a nosotros es una poeta interesada por su sociedad, interesada por las minorías, por las personas que enfrentan violaciones a sus derechos humanos, las personas que son poco visibles. Y eso es parte de lo que define a Corina y de lo que define su poesía. Jaico Jiménez, nuestro segundo poeta invitado de la noche, nace en Panamá en el año 1994. Estudió comunicación ejecutiva bilingüe por la Universidad Tecnológica de Panamá y tiene una maestría en docencia superior por la Universidad de ISAE. En una de sus entrevistas disponibles en YouTube, Jaico manifiesta que él escribe por un compromiso con la palabra. Esto es interesante porque tenemos un poeta joven con una conciencia de la naturaleza de la palabra como tal y del poder de esa propia palabra. Y nos manifiesta el poeta de que su intención es con la palabra. Como sabemos, la poesía no es un negocio muy rentable en nuestro tiempo. Quizás en ningún tiempo lo ha sido, pero en nuestro tiempo mucho más marcadamente cuando las leyes del mercado rigen todos los ámbitos humanos en nuestra vida actual. Y
ese reconocimiento de la palabra como principio fundamental de la existencia del hombre es interesante en la poesía de Jaiko porque demuestra conocimientos también en el ámbito de filosofía. Entre las obras de Jaiko podemos mencionar en 2015 el Concurso Nacional de Poesía de León Asoto, Versos de la Casa de la Infancia y Sentir de un Hombre Común. Son dos obras en una sola. En el año 2016, el primer lugar de concurso de poesía de la Universidad de Panamá, Los Versos contra el Olvido. Tenemos en el año 2017 que publicó Dos Edades en la biografía de un hombre común. En el 18 tiene Contra el Olvido y sus últimos dos premios, Gustavo Batista Cedeño, en el año 2019 y 2021, Vagando entre oscuros laberintos y Todos los rostros son uno en el espejo, respectivamente. Y por último, abarcaremos un poco la obra de David N.G. Él es licenciado y técnico en ingeniería por la Universidad Tecnológica de Panamá. Aparece en la antología Vástagos del Dragón del año 2015, Poetas panameños de ascendencia china. En una de sus entrevistas, David N.G. manifiesta que al final de cada poema, cuando realmente se logra lo que se busca, algo dentro se transforma. Nuevamente venimos al mismo asombro que nos dejó Jaiko con su concepción de la palabra como fenómeno. David N.G. nos habla de un proceso de transformación en el poeta al momento de llegar a ese poema anhelado, a ese poema final. Y esto lo podemos constatar con su historial de obras. Tenemos casi 25 poemas. También está Puente de Jade. Y David N.G. es más conocido por su reciente premio Gustavo Batista Cedeño, Late Afuera, en el año 2020. Es interesante la obra de David. Permítanme un momento para autorizar unas entradas. Okay. Es interesante Puente de Jade, ese Puente de Jade de David N.G. Empieza con este poema, este soneto, es el Sea Witch, la bruja de los mares, que es el nombre de un barco que trae trabajadores chinos a Panamá. Estamos hablando del mediados del siglo XIX. Y en este poemario, David N.G., hablando de Puente de Jade, él nos introduce, digamos, a los panameños que no estamos muy relacionados con la historia, la identidad y la cultura chino-panameña. David N.G. nos lleva a ese mundo donde él concibe su identidad como chino panameño. De Late Afuera hablaremos un poco más adelante en nuestro debate. Así que para esta noche tenemos entonces a Corina Rueda. Vamos a hablar de lo social, de la mujer, de los derechos humanos durante 25 minutos. De Jaiko abordaremos el ser, la memoria, el hombre, su lugar como observador en el mundo. Y de David hablaremos un poco de esa identidad chino-panameña, la posibilidad de crear belleza por medio de la poesía, el descubrimiento y la transformación, además de los elementos vitales por su reciente poemario Late Afuera. Hasta acá es mi presentación. Saludo entonces a David y a Jaiko que están con nosotros esta noche. Saludos David, ¿cómo estás? Gracias por asistir al grupo de estudios de Panamá Poético. Buenas noches a todas, a todos. Muy agradecido de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes también por hacer las lecturas. Y nada, agradecido principalmente. Súper. Buenas noches a todos. Gracias, David. Saludos, Jaiko, ¿cómo estás? Gracias por tomarte el tiempo y compartir con nosotros un momento. Hola, ¿qué tal? Gracias primero por la invitación, gracias a todos los que están aquí presentes. Como te había dicho anteriormente, me felicito por este proyecto, que para mí es muy valioso resaltar la poesía y desde su estudio principalmente, más que desde simplemente la publicación de obras, que es lo que hace la mayoría. Estudiar la poesía creo que es importante, crear ese puente entre el lector y el poeta, y pues nada, agradecido y vamos a ver qué tal.
Muy bien. Gracias, Jaiko. Bienvenidos. Bueno, iniciaremos con David, luego contigo y terminaremos con Corina. De igual forma, para darle un chance a ver si logra unirse. Sabemos que ella está al otro lado del Atlántico, si no me equivoco, y la diferencia horaria puede ser un reto allí, así que no hay problema. David, me gustaría que comenzaras compartiendo con nosotros qué representa para ti la poesía, cómo alcanzas esa dimensión del lenguaje poético. Vaya pregunta para comenzar. Es la que siempre hago. Yo le voy a hacer esa a los autores, los otros compañeros seguramente van a hablar de otros temas, pero a mí me gusta siempre ver cómo el poeta aborda en sí mismo la poesía. Como sabemos, es un misterio, es un asunto que es percibido de diferentes formas de un poeta u otro, así que me interesa saber bastante cómo es para ti cómo se concibe dentro de ti la poesía. Sí, para mí, o sea, una cosa y esta pregunta, o vamos a decir, este tema como tal, la poesía, es ultra amplio. Y a mí me gusta siempre abarcarlo principalmente desde el mismo concepto de la poesía como tal, independientemente de, digamos, su dimensión escrita, su dimensión, vamos a decir, un poco más plástica. Para mí la poesía es sobre todo esa capacidad que tiene uno de todavía asombrarse de muchas cosas que van ocurriendo, y sobre todo encontrarle la belleza a esas cosas, desde la más mínima hasta la más, vamos a decir, grandiosa que uno pudiera encontrarse. Entonces, independientemente, digamos, de la cantidad de obras, de la cantidad de cosas que uno escriba, vamos a decir, en términos de pintura, o de composiciones musicales, por ejemplo, que uno pudiera hacer, concibo la poesía como esa capacidad de asombro, eh, de alumbramiento que uno tiene a través del arte, que se manifiesta en las cosas más cotidianas, y sobre todo vivir a eso, o sea, vivir poéticamente más que cualquier otra cosa. Creo que no te respondí igual concretamente nada, pero más o menos es por ahí el asunto. Gracias. Has dicho algo interesante, lo de vivir poéticamente. ¿Se puede decir en ese sentido que la percepción de la palabra poética es como una manera de estar en el mundo, una manera de vivir en el mundo? Me parece que sí, a mí me parece que no, nos falta mucho a la sociedad en la cual vivimos, o sea, no únicamente Panamá, sino todo el mundo. Vamos viviendo un proceso de deshumanización desde un punto de vista. Y la poesía nos ayuda a eso, a nuevamente conectarnos con qué es lo que nos hace realmente a nosotros humanos. Y por eso es que todavía al sol de hoy las máquinas, por más avanzadas que sean, todavía no hacen arte las máquinas. A pesar de todo cuánto avanzamos en la inteligencia artificial, en millones de cosas, todavía no puede existir, ejemplo, un algoritmo que de la nada te haga un soneto y una persona lo pueda identificar y decir esto lo hizo una máquina. O sea, se da cuenta que no hay un humano detrás realmente de lo que se ha escrito, por decirlo así. Y sí, vivimos ahorita mismo como en este fenómeno bastante material en el cual casi que pertenecemos a una máquina. Interesante visión. Muchas gracias, David. Muchachos, David NG, por si tienen alguna pregunta que hacerle o si desean compartir algún poema del mismo, pueden activar sus micrófonos o alzan la mano y yo con gusto lo hago. Julie, adelante. Buenas noches, compañero. Buenas noches, David. Mucho gusto en conocerte. Un gusto. Bueno, puedo decirte que tu poema Puente Luna me encantó. Me gustaría pues compartir un fragmento y dice así: debajo de tu cuerpo está el reflejo que no sabes si es tuyo o de la luna. En tu espejo las carpas se develan y pintan con su nado tu brebaje. Se describe un acertijo con tus huesos que describo en la aurora de tu espalda. Se acurruca un dragón en tu refugio que zarpa a los encuentros que no brillan.
caligrama de rayos tu ornamento. Flotas sobre tus piernas contra el cielo, poblado en nebulosas que no duermen. Yo persigo la estela en tu memoria, recorriendo en tu lomo aquellos pasos que nunca se marcaron en la nieve. Precioso. Me gustó mucho la metáfora que utilizas, las figuras, la musicalidad. Todo está hilvanado correctamente para mi gusto. Así que te felicito y será un placer poder leer tu libro completo. Gracias. Muchas gracias a ti. David, siguiendo eso que menciona Julie, ¿hay presencia de mucha ciencia en tu obra? ¿Eres buen lector de ciencia o te gusta? Sí, yo, o sea, creo que el tema de, bueno, mi formación académica arrancando por ahí, que va ligado a la ingeniería, esto va con eso, va con el tema de ingeniársela, a ver cómo uno resuelve algunas cosas. Y por otro lado, pues donde me he desenvuelto profesionalmente es un ámbito de data, un ámbito de tecnología. Entonces, de alguna manera siempre me envuelve sus temas en general. Me llama la atención que tu seudónimo para el concurso Gustavo Batista Cedeño es Gigoto. Yo tenía años de no escuchar esa palabra, pero la recordé en el momento que estaba viendo una de tus entrevistas. ¿Por qué Cigoto? El inicio de las cosas. Bueno, a mí esto de, digamos, los concursos, etcétera, a veces, digamos, un seudónimo puede ser, desde el punto de vista de los mismos jurados, puede llevar algún, alguna nota de qué encontrarse, digamos, adentro. Yo no he tenido mucha experiencia siendo jurado. Fui de los Juegos Florales de El Salvador, ese premio que se otorga ya hace poco, pero aparte de eso, realmente no había sido jurado anteriormente de ningún concurso y fue una buena experiencia y agradecido también por esa experiencia internacional que tuve, pero el mismo, o sea, luego vamos a decir, haber construido la obra, luego me quedaba con eso de, bueno, ok, el concurso y tal, y bueno, un seudónimo para esto. Y la palabra cigoto me pareció pues interesante, ligada realmente al mismo tema del libro, ¿no? El libro de Late Afuera. Entonces quise como eh, conectar también el seudónimo a lo que trataba realmente la obra, casi como si fuera parte de un micropoema, pudiera ser el mismo cigoto como una Exacto. introducción a lo que se va luego a leer. Sí, para nuestros escuchas que luego nos van a ver en YouTube, el cigoto viene de la biología y es la célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina, es decir, el espermatozoide y el óvulo. Cuando se unen, se forma el cigoto. Es decir, es el inicio, ¿no? A partir de ahí se va a desarrollar entonces el embrión. Muchachos, ¿alguien más le gustaría dirigirse a David, a hacerle una pregunta sobre su semana de estudios? Bueno, yo Ay, quería consultar que ujú, me leí más bien fue Puente de Jade. ujú. Eh, Quería hacer la pregunta que en el caso aquí hay mucha presencia pues de repente de tal vez una nostalgia no vivida directamente por el autor. Pues. Hay mucho de la historia de lo que cuentan de la vivencia de los antepasados, los padres, todo eso como pero que igual tal vez uno lo siente parte de uno y lo logra plasmar. Pues sí, quería saber cómo fue eso eh, cómo fue esa inspiración, ese trabajo de tal vez recopilar todas estas historias que forman parte de una, de su, de sus ancestros pasados, pero que
de repente uno ya está aquí, tiene otro tipo de vida y que realmente no fue que las vivió directamente, pero que puedes sentirlas hasta cierto punto, como fue ese trabajo. No sé si me logro explicar. Sí, sí, me parece. Con ese libro, realmente el último poema de ese libro fue el que fue el primero que escribí. Ese es un dato. Yo simplemente me encontraba en Wikipedia como navegando, descubriendo cosas y me topé con la guerra de opio. Y entonces ese poema ese tema, perdón, hizo en mí una chispa de lo cual salió ese primer poema. Y de ahí entonces comenzó dentro de mí esa búsqueda em, un poco esa búsqueda de la identidad, vamos a decir, chino-panameña, que de por sí, digo, la misma identidad panameña ya es bastante compleja. O sea, ¿qué es ser panameño? Es una pregunta bastante interesante y también para debate muy amplio. Y luego adentrarme pues en el tema de qué es ser chino panameño, por ahí arrancó como digamos el hilo conductor de todo ese libro. Y en términos de, por ejemplo, fondo y forma, me gustó agarrar una forma como tan occidental que es el soneto. Claro, trabajado desde un punto de vista mucho más abierto a, digamos, la tradicionalidad, aquí cerrando el tema de digamos, las rimas al final. Y el mismo tema como tal era bastante oriental. De hecho, hay poemas que no necesariamente tienen que ser chinos, o del tema chino como tal, pero sí, eso fue como parte de lo que con lo que quería jugar en ese momento, digamos, con ese libro. Y un poco de lo que trata el libro es sobre realmente como eso, ¿no? Es esa sensación que, digamos, muchos panameños, independientemente de la nacionalidad donde pudieran tener antepasados, eh, lo vivimos porque cuando te encuentras por la calle, digamos, no te sientes como tan idéntico, digamos, a todo mundo, porque, digamos, un chino estándar dentro de China es muy chino y todo el mundo se parece, por decirlo así, entre comillas. Entonces, en Panamá tenemos esa particularidad que tú cuando ves a una persona, realmente tú no sabes de dónde viene. O sea, te puede parecer, por ejemplo, una persona de un X lugar y realmente no es ni siquiera de allá. Entonces eso es algo que es muy de vivir en Panamá, de estar en Panamá, en el cual tú tenemos esa particularidad como sociedad que pienso que es mucho más abierta que incluso otras en donde es muy marcado cuando uno es de otro lugar, por decirlo así. Eh, sobre todo con ese libro siento que es importante que uno se haga ese tipo de preguntas, tipo, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién soy yo? ¿En qué se basan mis tradiciones? Y pienso que es apenas como un paso para eso, para que el lector luego también se haga esas propias preguntas y diga, ok, ¿de dónde son mis abuelos? ¿Cuándo vinieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué es que quedamos aquí en Panamá? Y de aquí en adelante también, que luego pues quisiera yo también compartir. Entonces, ahí va un poco el tema ese con Puente de Jade. Me gustaría hilar un poquito más ahí en Pues, Puente de Jade, David, porque eso que has dicho de buscarse la identidad es muy importante y creo que cada uno de nosotros debemos hacer ese ejercicio individual de búsqueda, pero a la vez tu poemario le permite al otro establecer un puente, precisamente como el título lo dice, con esa identidad que es tuya. Digo, aquí en Panamá a ningún lugar prácticamente ya se le dice tienda, o sea, decimos vamos al chinito. Y los chinitos, como muy paisanamente le decimos, han estado con nosotros desde, o sea, de todo, nuestra infancia, nuestra juventud, nos han acompañado durante tanto tiempo en nuestra sociedad como un grupo
pacífico, un grupo que no se mete con nadie, un grupo que es pujante a nivel económico, y como panameños nos permite dar echarle una miradita a ese otro que siempre ha estado con nosotros y que quizás nunca hemos entendido sus razones, sus porqués y sus esencias. Entonces, Puente de Jade lo hace de una forma maravillosa, te hace buscar, te hace ver, te hace preguntarte quiénes eran y por qué son, y creo que eso es algo valiosísimo, de que una obra literaria te lleve a eso, a relacionarte o a entender mejor al otro, al que tienes al lado. Así es. Héctor, ¿tú querías agregar o si de alguien más desea? Melitón, creo que tiene el micrófono activado. Buenas noches. Gracias, Hola, hola, Melitón, ¿qué tal? gracias por acompañarnos y te felicito, ¿no?, por tu libro. Este fue, el de Jade no lo conseguí, pero por ahí lo tengo. Este fue el que leí reciente, ¿no? Una obra que les recomiendo a los que no la hayan leído, un extraordinario libro. Voy a leerle un fragmento de uno de los poemas, pero antes quiero leerle lo que dice Crisma Mancia del Salvador sobre este libro, ¿no? Late afuera, del poeta David N.G. es un libro parteaguas dentro de la poesía, al abrir las puertas a temas que tratan sobre nuevas masculinidades. Muy pocas veces los hombres son expresivos ante la paternidad, y es un grave error si pensamos que los hombres solo son espectadores en temas que se consideran femeninos, en un campo donde a veces no son incluidos. El poema se llama Un cassette de biología. Te leo el siguiente fragmento. Pequeño sol, es tu fuego el necesario, el momento es ahora. Dentro de una mujer, tu cuerpo hará 1000 veces, tu cuerpo se suelta a la corriente. Fluye como el trayecto de una estrella hacia la nada y el todo. Rompes las fronteras con tu nado circular hacia otro comienzo. Esperas la llegada de tu yo más inmediato. Tu corona selecciona de miles que giran como manecillas uno, que agotadas sus fuerzas caen en el propósito de tu propósito, dejando atrás el cuerpo, queriendo ver otro mundo, frente a frente se miran sin nombre. Y para terminar, David N.G., Jacob y Corina, ¿no?, son una generación de poetas que prometen. Y yo creo que ya aquí están dando los frutos, ¿no?, con sus libros y sus premios. Así que los exhorto a que sigan escribiendo y no me sorprendía viéndolo ganando otros premios de mayor importancia. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por los buenos deseos. David, ya que Melitón trajo a la conversación late afuera, he escuchado algunos comentarios sobre el lenguaje que utilizas en ese poemario. Lenguaje con una intención clara, o sea, es una forma de escribir poesía que sabemos que está dirigida como a un público un poco menos asociado a la literatura. ¿Pudieras conversarnos un poco más sobre esa intención tuya con este poemario? Sí, bueno, este poemario, de vuelta, yo cuando escribo, como han visto, mis obras no son muy, vamos a decir, seguidas. La realidad es que me tomo mucho el tiempo de escribir, de corregir y de publicar realmente. Y cuando considero que un libro realmente ya, vamos a decir, lo necesito como soltar, es cuando ocurren este tipo de cosas. Y este libro, pues, es una experiencia personal, o sea, salió, por decirlo así, de mi experiencia al pasar realmente a ser un padre. Entonces, no fue, o sea, nunca vamos a decir, escribo por escribir algo, sino que escribo algo que de alguna manera a mí me está transformando o haciéndome ver ciertas cosas.
¿ok? Entonces, este ejercicio, como les decía, de vivir poéticamente, pienso que todos en algún momento lo hacemos, nada más que quizá a veces no nos damos como cuenta de cuando ocurre, pero hay que estar un poco como más abiertos a este encuentro, que la poesía siempre está, nada más que a veces no nos damos cuenta. Creo que es realmente como ahí. Y con respecto al lenguaje, el lenguaje como tal, para el poeta es una herramienta, es tu propia arcilla, ¿no? Es cómo tú te comunicas dentro del poema de lo que quieres lograr también, ¿no? Como saben, hay poesía muy hermética, muy abierta, tradicional, verso libre, como tal. Em, pero lo que realmente buscaba es, era, era también un poco, disculpen que se cayó mi hijo por acá. Se lo escucha, ahí lo agarró, lo acaba de agarrar la mamá porque se resbaló con algo aquí en la casa. Ese es el late afuera, ¿verdad? Sí. Ese es el grito afuera. El grito afuera. Eh, Nos decías del lenguaje, ajá, que utilizabas. sí, Ajá. el lenguaje como tal, pues es la herramienta, la arcilla del poeta, del escritor. Y en diferentes momentos, pues uno utiliza la palabra para comunicar diferentes cosas. Entonces, ya como muy agradecido también con Crisma, ella menciona en la contraportada y le dio esa connotación. Pienso que el libro como tal abre realmente esa posibilidad a los hombres también de compartir lo que se va sintiendo, digamos, en el camino de convertirse en padre. Creo que vivimos en una sociedad también un poco cerrada en ese aspecto con respecto a los hombres, de que, bueno, es la mujer la que tiene el hijo y eso yo no tengo nada que ver con eso. En fin, vivimos en ciertas conceptualizaciones de qué es lo que es ser hombre, digamos, dentro de la sociedad, en el cual a veces, digamos, no entra él, no puedo asistir realmente porque lo que estaba haciendo era dándole de comer a mi hijo. Dije, pero eso no lo tienes que hacer tú, eso lo debería hacer tu esposa. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso el lenguaje se trabaja a manera de ser lo más transparente posible, a manera de que para tú leer el poema no necesites siempre tener un diccionario al lado como para ver qué es qué palabra decía qué cosa. Eh, Creo que básicamente pudiera como añadir eso con esa pregunta. Excelente, David. ¿Hay algo más que me gustaría preguntar antes de terminar el tiempo asignado? Y es, aquí en este grupo vemos personas que escribimos interesados en el fenómeno poético y me gustaría preguntarte qué consejos puedes dar tú a las nuevas generaciones de escritores, no hablando de ti como una generación vieja, sino más bien un poco de tu experiencia en este oficio de lo poético? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras propias plumas? Pienso que una de las cosas principales que uno debe tener presente al escribir es también, o sea, qué tanto uno quisiera que su escrito durara. Algo muy, vamos a decir, muy cotidiano que yo hace un tiempo escuché y que creo que me sirvió de ejemplo, era que me decían como que por qué demoraba tanto en publicar versus que, vamos a decir, canciones salen a cada rato, lo que sea. Y realmente me ayudó a través de esa misma comparación que me daban, trabajar la respuesta, porque realmente se trata de eso. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos una canción, por poner un género de reggaetón, eh, en un mes salen un montonón, o sea, a nivel nacional, a nivel internacional, pero realmente cuando tú echas hacia atrás o quisieras pues echar hacia adelante, y te haces la pregunta de cuántas canciones sobreviven realmente el tiempo,
ahí entonces te das cuenta de la importancia del trabajo que le estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Entonces, digamos, en mi manera de ver la poesía buena debe perdurar mucho tiempo, o sea, después de X cantidad de años que han sucedido desde que se comenzaron a escribir sonetos, todavía los leemos, todavía sigue siendo relevante, digamos, en nuestra historia, en nuestra sociedad, y creo que eso da a entender el buen trabajo que se hizo en ese momento de publicar ese poema. Entonces, como consejo, realmente es como eso, tener presente primero qué es lo que uno quiere, claro, escribir algo bonito para un X momento o para una X persona en eso, que se puede lograr y se puede hacer, pero ya en el momento de tú concebirlo como que este es tu libro, este es vamos a decir, tu obra, quieres que realmente dure en el tiempo o quieres realmente que, vamos a decir, que sobreviva realmente tu obra o no, básicamente es eso. Es quizá esa ambición de me gustaría ser leído en un X futuro. Esto todavía sigue siendo relevante. Una manera interesante de responder esa pregunta. Gracias, David, por estar con nosotros aquí en el grupo de estudio. Panamá Poético es tu casa, siempre que quieras. Estamos a tu disposición. Ponemos todos nuestros recursos a tu disposición. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta o algún comentario a David antes de cerrar el tiempo. Muy bien. Si no, David, muchas gracias por estar Ahí estaba Héctor, creo que Héctor, sí, hablando algo. lo siento, no lo vi. No, disculpa. Adelante, te escuchamos. Ah, quería recitar un poco de Pájaros de Ocaso, que me Claro, gustó adelante. bastante. La orilla son mujeres acostadas, el arroyo las muerde en disimulo. Ellas gimen al tañe de un arpegio, se embriagan de alusiones sin pasado. Un árbol los rizomas se descosen, la escena le devuelve tentaciones, de hojas edulcoradas en principios, de piernas y presagios entre musgos. Entre tus pabellones no hay desmayo, hay niebla de montaña que pernocta por las pardas colinas a tu estola. Aquí tu frenesí desteja un lago, le nacen flores de loto, ranas jade y pájaros de ocaso por la noche. Un Muchas mensaje Gracias. gracias. muy poderoso. Bueno, También Blanca nos compartió un poema que ella seleccionó. Parece que es necesario vaciarse para luego llenarse, para luego darse cuenta que se está vacío. David, creo que representas, dominas más bien el hecho de la palabra. Me ha gustado mucho conocerte por primera vez en este encuentro, tener una impresión de tu pensamiento de la poesía y conocer ese trabajo que estás haciendo por lo humano, ¿no? Por las cosas y por entrar en temas que son tan rompedores en nuestra poesía, como por ejemplo la función del hombre y de los padres en nuestra sociedad, que estoy seguro hará ecos en nuestra literatura. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche. Estás invitado a permanecer el resto de la reunión si lo deseas. Y damos entonces por concluido tu análisis acá. Recuerden que pueden leer los poemas de David en panamapoético.com/davidng. Y ahí tienen una muestra de su poesía para que tengan un referente de él. Los que deseen comprar Late afuera lo pueden ubicar en la librería La Casa del Escritor en el casco antiguo de aquí de Panamá. David, saludos y buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes de nuevo y de gracias. vuelta me pueden encontrar en el Instagram, o sea, si tienen Ajá. alguna pregunta o quisieran compartir algo, o sea, desde luego muy abierto a tener ese diálogo con ustedes. Y de vuelta contigo, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Yo voy a estar acá, voy a estar en mute, voy a ver cómo anda Grito afuera Grita fuera. y también sigo por acá entonces. Excelente. El Instagram es @soydavidng. Allí para los que deseen seguirle o para tener algún tipo de contacto con David. Gracias, David. Buenas noches.
Excelente. Bueno, continuamos con nuestro segundo poeta de la noche, Jacob. ¿Estás por allí con nosotros? Hola, sí, sí, estoy acá. Espérate, déjame ya. Gracias, Aquí gracias, estoy ya. Jacob. Bien, Jacob, hay mucha introspección en tu poesía. ¿Has sido siempre un hombre introspectivo? ¿Has sido un hombre de conocer el mundo interno del ser humano? ¿Te consideras de esa forma? Hola. Bueno, no, nunca diría de conocer, puesto que creo que Ajá. sería algo como que contradictorio a lo que, a lo que planteo en mi poesía y en mi forma de concebir el mundo. Yo creo que es más de buscar. Y en ese sentido, yo creo que sí siempre he sido un hombre que ha buscado y que, de hecho, yo aprendo desde eso, desde la reflexión. Creo que casi todas las cosas con las que mantengo relación directa o indirecta las someto siempre a un punto de reflexión, de análisis. Y creo que así funciona, de hecho, mi mente, mi forma de aprender, incluso en lo académico, siempre ha sido a través de crear relaciones y análisis y procurar encontrarle sentido a cada cosa. Y desde ese punto de vista creo que sí, desde niño siempre fui un hombre de hacerme muchas preguntas y de muy observador también. Creo que es una parte fundamental del aprendizaje y de toda esta parte reflexiva es la observación. Muy importante observar, escuchar y siempre emplear los sentidos para poder acercarse a las cosas y a la relación que puede tener uno con las cosas. Y creo que con eso sí puedo responder un poco lo que me pregunta. Gracias. Y en ese proceso reflexivo que nos comentas, ¿qué papel cumple la memoria? Bueno, la memoria es hasta cierto punto fundamental. Yo siempre en eso creo que tomo las palabras de Borges cuando decía que su memoria era falible, pero solo que en su caso no lo era una especie de falsa modestia, a diferencia de la mía, que sí creo que es muy falible, no soy de memorizar cuestiones, sin embargo, las experiencias, el sentir que uno ha tenido, sí hay cosas que quedan siempre. Y bueno, la memoria es en todo caso, creo que para toda persona fundamental, porque la memoria es lo que somos, así sea falible o no. Creo que dicen que la historia es como se le recuerda y nosotros igual, la verdad es como se le recuerda y la memoria hasta cierto punto es ese puente que conecta lo real con lo ilusorio y lo actual con lo pasado. Siempre busca, siempre cumple con esa función de puente o de conector. Gracias, has dado en el clavo de lo que quería llegar con mis preguntas, al hecho de que la memoria es falible. No es un asunto, digamos, concreto, sino que tiene sus deficiencias. ¿Podríamos, en ese sentido, conversarnos un poco de tu intención con tu poemario Contra el Olvido? Ah, bueno, es interesante que preguntes, particularmente con ese libro que de hecho suelo dejar en el olvido, porque fue un Y libro es que, contra el olvido y queda en el sí, olvido. sí, sí, sí. Por muchas razones en realidad. Primero porque ese fue un libro experimento. Yo, la verdad, no tenía ese, como quien dice, ese deseo principal de escribir sobre las temáticas que aborda ese libro, porque yo recuerdo de una vez conversando con uno de mis maestros, que es Héctor Collado. De hecho, para contar la historia completa, luego de mi primera participación en mi primer Gustavo Batista Cedeño en el 2000, creo que 15, que recibí una mención honorífica, uno de los jurados me dijo que prácticamente que la juventud actualmente se ha desentendido de su historia, que no escribe sobre esos temas. Prácticamente me criticó el escribir sobre existencialismo, básicamente, sobre estos temas filosóficos, y me dijo que por qué la juventud siempre mira hacia afuera y no hacia adentro, y hacia adentro desde el punto de vista de lo patrio, los acontecimientos nacionales y estas cosas. Y yo en su momento me incomodó un poco y demás, pero luego hice reflexión sobre ello. Lo hablé con quien era mi maestro en aquel entonces y todavía siempre considero mi maestro en la poesía, uno de mis maestros en la poesía, Héctor Collado, y le decía que a mi parecer, como yo no había vivido aquellas cosas, no sentía que tenía esa potestad de escribir sobre esos temas, que ya quienes lo vivieron han dado testimonio de ello, ahí están los libros y a mí me competían otro tipo de búsquedas.
Sin embargo, él me dijo que incluso desde la reflexión yo podía abordar esos temas, porque sea como sea, yo básicamente me dio a entender que todo eso también va conmigo. Yo soy parte de toda esa historia, pero en otro tiempo. Yo he heredado toda esa historia y claro que puedo abordarla. Por eso que en ese libro yo tengo un enfoque no como un testigo de la historia, sino como que alguien, en ciertas partes digo que se le ha negado hasta cierto punto la historia, porque a veces cuesta encontrarse con digamos, la verdad de los acontecimientos históricos y hay muchas ambigüedades. Muchas personas que vivieron en esos tiempos tienen, de hecho, opiniones contrarias sobre lo que realmente sucedió. Hay héroes que para otros son los antihéroes y todo esto a mí siempre me pareció como que yo tenía cierto rechazo ante ese tipo de cuestiones que le competían a la historia y por eso ese libro hasta cierto punto no es un libro testimonial ni un libro histórico, sino que un libro que analiza o reflexiona sobre ese sentir, aunque en algunas partes sí se me fue la onda un poco y le metí un poquito de patriotismo que luego, de pasado el tiempo, yo mismo me cuestioné y sentí pena de ello. Y por eso, aparte, el lenguaje que utilicé allí también fue muy distinto. Yo leí Soberana Presencia de la Patria y otros libros de patrióticos para más o menos tomar la idea de por dónde iba el asunto, qué había ya previamente, qué se había escrito previamente sobre esos temas. Y fue hasta cierto punto un experimento. Lo mandé a un concurso que no tenía esperanzas tampoco de ganar ni nada. Y para dicha fue el primer concurso que gané propiamente luego de la mención y dio paso a otras cosas, pues así que siempre tengo ese sentimiento como de amor y odio porque siento que hasta cierto punto, y creo que primera vez en mi carrera literaria forcé escribir sobre algo, pero hasta por otra forma, desde otro punto de vista también soy agradecido a ese libro porque me fue un reto, entendí muchas cosas de la labor poética, la búsqueda, la investigación, el lenguaje, la musicalidad, los referentes, muchas cosas me aportó, así que hay cierta ambigüedad en cuanto a mi sentimiento por ese libro, pero ahí está y creo que si está es por algo y todo tiene un propósito. Y listo. Mira, yo puedo sentir un poquito también de aversión por esa crítica que mencionaste al inicio de tu intervención, porque me parece una forma muy limitada de concebir la poesía. Me parece que el hecho de estar aquí estudiando tanto la vida de los poetas como su poesía, creo que nos damos cuenta que el poeta va en su propio proceso de transformación, tal cual lo menciona David N.G., y el poeta escribe a partir de ese proceso que está viviendo. Es decir, la poesía prácticamente es un reflejo, en la mayoría de los casos, de su propio proceso interior. Hay algunos poetas que son más movidos por la tragedia, otros son más movidos por su entorno, su relación con la naturaleza, otros son la relación con su pareja, porque la palabra es una totalidad. Entonces, seccionar la poesía a un poeta y decir, oye, porque tú no escribes filosofía, o sea, si no te ha tocado esa parte de tu proceso interior, todavía no. Y si no te toca nunca en tu vida, no hay nada mal con eso. Tus procesos son muy particulares y cada uno tiene lo suyo. Por eso es que en estas conversaciones me gusta mucho siempre ver un poco la biografía del poeta, porque es precisamente esa biografía la que nos habla de sus intereses y los procesos interiores que los llevan a escribir esa poesía. Entonces, Jaiko, en tu biografía, antes de pasar al grupo, tengo demasiadas preguntas, tienes un poemario, Las 12 edades, en la biografía de un hombre común. Coméntanos un poco más de este poemario y el proceso que te llevó a utilizar una técnica como esa para escribirlo. Bueno, ese poemario de hecho, son dos libros en uno y de hecho tiene Ujú. partes de un tercer libro que fue en el momento, o sea, la primera parte, El ser y la nada, no, la primera parte, Versos de la casa de la infancia. Ese libro se concibió de una manera, creo que fue el libro que más rápido escribí, no sé por qué. Creo que el libro, yo tengo un concepto de la poesía y yo creo que, que también comparte Borges, de que los poetas somos puentes. En ese sentido ya quizá la obra exista, o preexista el poeta, y el poeta simplemente es ese conducto por el cual el poema se hace tangible. En ese sentido, la labor del poeta es procurar con las herramientas que nos permite el lenguaje, con la sensibilidad que ese producto, que ese poema, que esa
que es lo poético, llegue al poema como tal, como materia, de la manera más bella posible, que permite esa conexión del lector con la belleza a través del poema. Nuestro trabajo creo que también comparto esto que decía Borges, y ese poemario en particular creo que me llegó así, fue como si alguien meditase los poemas al oído, fue algo sumamente rápido, o sea, yo escribí casi todo el libro de una sentada, por decir así, y luego ya el trabajo de curaduría, obviamente, que es un trabajo que sí se hace con los sesos, con tiempo y dedicación, que también fue muy, muy corto, porque el libro casi que estaba listo, fueron tema de comas, tema de posiciones de poemas, temas de sonido, de algunas cuestiones técnicas, pero en general ese poemario casi que nació solo y fue algo como que sentarme y las imágenes iban llegando, todo iba llegando, la musicalidad, el ritmo ya venía como que de fábrica, y aparte porque era vivencial y era como si yo me asomase por la ventana y narrase lo que está pasando en la calle, algo así. De hecho, por eso en el poemario utilizo mucho la parte visual, hablo mucho de ver, utilizo ventanas también, siempre me gusta esta figura por el tema de ver, porque además mi infancia fue así, mi infancia fue más visual, más de ver, más de reflexionar, que de yo mismo estar en las cosas, porque por el lugar donde vivía no me permitía mucho esa relación con lo exterior, sino que yo desde adentro veía a los demás jugar, veía a los demás hacer las cosas, hablar sobre cosas, y de todo eso me iba quedando en la mente, y de eso fue que surgió esa primera parte del libro. Ahora la segunda parte sí es donde viene, incluso, no sé si me ibas a decir algo. ¿Sí? No, no, no. No. Quería decir Río Abajo, ¿verdad? Sí, sí, la Río antigua Abajo. Bocatown, sí, eso desapareció, y por eso que el poema ese de La casa no cae, porque fue una vez que pasé de hecho por ahí y vi que todo era un lote baldío, y no sé, ese sentimiento, esa cosa, creo que de hecho, me parece que el libro surgió posterior a esa vez que pasé en un bus por ahí y vi esa imagen, un lote baldío y autos allí, y me empezaron a venir como un flashback de todo lo que yo viví ahí, todo lo que experimenté, y ese libro creo que es el libro más cercano a lo biográfico, porque casi tiene mucha verdad, o sea, claro, con recursos poéticos y demás, pero casi todo lo que está allí pasó, o yo lo siento que pasó, o yo lo vi de una forma u otra. Y bueno, y el lenguaje por eso también es muy transparente, muy de que cualquiera lo puede leer, lo puede entender, lo puede asimilar, sin tanto, o sea, procuré que fuese muy limpio, sin tanto artificio, sin tanta cosa, y ya la segunda parte del libro sí tiene algunas diferencias en ese sentido. Primero, por la temática que es más existencial, más de un hombre que reflexiona sobre los temas puntuales del tiempo, la muerte, el ser, que son los temas centrales de ese libro. El lenguaje, como los mismos temas lo imponen, el lenguaje todavía se ensucia un poco, hay un poco más de recursos, un poco más de trabajo en cuanto al uso del lenguaje, las formas y demás. Y busqué la integración de lo primero como un niño que ve su pasado, y lo segundo es de un hombre que ya reflexiona sobre cuestiones un poco más complejas o más universales. El primero es más personal, el segundo es más universal desde ese punto de vista, y ese libro, de hecho, lo creé gracias también a mi editor, fue Salvador Medina Barahona, que fue fundamental en ese proceso. Primero porque él me empujó a publicar, y yo pensaba que nunca iba a estar preparado para hacerlo, y él decía, no, ya tienes premio, tienes esto, y ya, ¿cuándo? Y yo andaba como que, no, todavía, no sé qué, bueno, él me ayudó en el proceso, me ayudó en la labor de edición, y me empujó a dar el paso, y creo que es algo de lo que estoy muy agradecido, y es un libro del cual me siento bastante bien, más que por mí, porque ha conectado con mucha gente y me ha permitido muchas cosas ese libro, y algunos poemas puntuales que algunas personas han utilizado para otras cosas, corales poéticas, murales, cuestiones aquí, podcast hace poco, un podcast también, y muchas cuestiones que me hace ver que tiene cierta utilidad hasta la poesía, que no es lo que uno busca como poeta, pero sí, hasta cierto punto creo que si uno lo hace y uno publica es porque uno quiere conectar, y estos medios permiten mayor conexión y que las personas también le saquen provecho a la labor que uno realiza.
Creo que he hablado mucho, así que ya. No te preocupes, no, no, cuando las palabras son valiosas, vale la pena escuchar y no importa el tiempo. Es interesante lo que dices de tu experiencia de pasar por ese sitio que tiene toda tu memoria, todos tus años de infancia y un sitio que ya no está. Y eso refleja mucho, dice mucho de ti como poeta, porque yo he visto que hay ocasiones en donde un olor, una imagen, un verso siquiera es capaz de engendrar un poemario entero a partir de él y luego una línea de ese poemario engendra otro poemario más. Entonces es infinita la palabra poética y lo traigo para comentarlo por esa experiencia que nos diste de ese sitio que ya no está y que tiene todos tus años guardados allí en la memoria. Muchachos, si alguien desea hacerle alguna pregunta a Jacob o dirigirse a él, hacer algún comentario, con mucho gusto, adelante. Melitón. Buenas noches. Hoy, la primera pregunta es, ¿cómo se pronuncia? Jaiko, Jaiko, Jaiko. Aunque parezca fácil, hasta esa pregunta ya tiene un nivel de complejidad, porque yo crecí toda la vida con mi familia, se habla inglés por el tema de la herencia afrodescendiente y demás. Siempre me dijeron Jayco, la A la pronuncia por la E, Jayco siempre, y yo crecí creyéndome Jayco, y de hecho, por eso mi primer correo, el Hotmail, dice Jayco, que después me generó un montón de conflictos, pero en realidad se pronuncia Jaiko, y es Jaiko, es castellano, en el español es Jaiko, así que... eh, Bueno, gracias por acompañarnos, Jaiko. Gracias a ti, Eh, Melitón, siempre. bueno, voy a empezar con el libro Dos edades en la biografía de un hombre común, ¿no? Que fue un título bien acertado porque con él nos identificamos muchos, todos los hombres comunes. Esos versos de la infancia y los otros que continúan, ¿no? Ahí hay muchas vivencias que tuve yo también en mi infancia. Yo también a los 6 años llegué a vivir en un edificio, viví por muchos años ahí también. Y cuando uno lo lee, ¿no? Uno se va identificando con muchas cosas que están en tu libro. Mi hermano más chico tiene 45 años y yo pensaba que me estaba bromeando porque yo le di el libro para que lo leyera también. Me dice, oye, qué buen libro, dice, ¿en qué apartamento es que vivía Jacob? Pensando que vivía en el mismo edificio que nosotros. Pero es que las vivencias son tan similares y cosas que ocurren en todos estos edificios que eso fue una anécdota bien interesante. Voy a leer uno y unos fragmentos aquí de este. Y los exhorto a los que no lo tienen que lo consigan. Es un libro bien interesante, como él mismo lo ha dicho. Este dice así: cuando era niño, yo no sabía que era pobre. Nos acomodábamos los tres en una cama muy pequeña y casi nos podíamos ver los sueños. Era como soñar 3 veces y eso era mucho más de lo que podíamos pedir. Y en otro poema, de La casa no cae, que es uno de los favoritos, voy a leerles casi la parte final, un fragmento que dice: la casa no cae porque tenemos dignidad y, aunque la hierba se coma el recuerdo, siempre le queda algo a la nostalgia. Es tan pequeña la casa que no se pierde nadie, llena de gente que como puede se acomoda. Dormimos tan pegados que hasta el sueño se comparte. Aquí todo es muy simple. Nos alegramos con tan poco. A diario sacudimos el miedo y salimos a vivir. Y cada día damos gracias por habitar en una casa que no cae. Hermoso. Si alguien tiene algo más, yo tengo uno más acá pagando entre oscuros laberintos. Un fragmento, dice, de infancia en el olvido. Esta parte que dice: al niño de la calle le duelen los pies de tanto peregrinar. Su boca está seca de pedir auxilio. Herido por el frío y por el hambre, a sus manos demasiado cortas para alcanzar el cielo. Vagando entre oscuros laberintos. Una pregunta aquí adicional. ¿Por qué no tomaste la recomendación de dejar los laberintos? ¿Por qué quisiste que continuaran oscuros
y sobre todo tú vagando en ellos? No sé, porque de hecho el título corresponde a un verso casi al final del libro, que de hecho o sea, todo el libro yo lo planteo como una búsqueda en el laberinto, como alguien que está con temas que van y vienen por ciertos corredores, en algunos encuentra luz, otros, la mayoría son oscuros, y entonces al final yo intento como resolverlo, de hecho a través de algo tan, una resolución un poco caótica que es la muerte, pero al final planteo como la resolución a todos los laberintos del hombre es la muerte, y digo que la muerte es lo que permite que ya no vaguemos entre esos oscuros laberintos. Y no es tan caótico como estoy diciendo ahorita mismo, de hecho hay cierta esperanza que dejo en algunos versos y demás para que el libro respire un poco y tenga un poco de luminosidad, pero Laberintos no me hacía sentir lo que yo quería hacer en el libro, y para mí era algo muy sustantivo, ¿no? Le faltaba, o sea, no conectaba con todo lo que yo quería dar a entender o dar a sentir en el libro, y por eso al final me quedé con el título. Sí. Gracias por todo, Melito. Y les leo breve aquí el verso que él dice: mi nombre, ya no vagando por oscuros laberintos, será la piedra eterna, impar e incorruptible, que atravesaré el tiempo y el ocaso. Con este poemario uno dice, oh, Jaiko tan joven, me parece que hubiera vivido tanto, ¿no? Gracias por... Gracias. Gracias, Melitón. Jaiko, quisiera finalizar la parte de tu conversatorio con una pregunta sobre tu último poemario. Eres el ganador del Gustavo Batista Cedeño más reciente, con Todos los rostros son uno en el espejo. ¿Qué podemos esperar de ese poemario? Bueno, es un poemario que a mí me generó mucha satisfacción porque logré plantear esa idea existencial que siempre tenía. Utilicé elementos también muy recurrentes en mi cosmovisión, por decir así. El tema del espejo era un elemento muy recurrente, no como tal, como objeto, sino esa posibilidad de vernos a través de los otros o a través de otras cosas, ya sea tangibles o intangibles. Y en ese libro también leí mucho de otros autores como Tobías Díaz Bleitri, que también ganó un Miró con el libro de Sueños ante el espejo, creo que se llamaba. Leí otros, al mínimo 5 autores que abordaron el tema y que de hecho ya había leído previamente y me habían dejado cosas. Y ese libro sí tiene un corte bastante existencial, filosófico hasta cierto punto. Procuré también, el lenguaje también lo cuidé mucho hasta la medida de mis posibilidades como poeta. Cuidé mucho el lenguaje, la curaduría fue, o sea, yo siempre cuando escribo no suelto un poema si hay una palabra que me genera ruido, y eso a veces una sola palabra o una tilde, una coma, yo me puedo quedar semanas o hasta meses si siento que no encuentro la palabra precisa, y en ese libro creo que tuve momentos de frustración cuando me pasaba eso, pero finalmente creo que logré lo que quería, y creo que quienes tengan a bien sentarse a leerlo con cierto tiempo y detenimiento, creo que podrán encontrar ese espejo. De hecho, el libro empieza así, después el seudónimo dice, sean estos versos un espejo, y ese es como el llamado que yo le hago al lector, que tenga ese detenimiento de contemplarse como cuando se mira al espejo, no con el apuro del día a día, de la rutina y demás, sino con esa calma de quien se contempla y busca ciertas, hasta los mínimos detalles de su apariencia. Hay algo que yo rescato que me llama mucho la atención, tanto en este tema de los espejos y en el poema que compartieron aquí sobre David N.G., y es la forma como ambos, como poetas jóvenes, poetas de juventud panameña, utilizan figuras con simbolismos clásicos, las reinterpretan y le dan su toque particular, su toque personal, y las reviven. O sea, haces de una imagen clásica algo nuevo, algo llamativo. La forma de David de utilizar el reflejo de la luna. Siempre los poetas han hablado de la luna, pero
y tú puedes pensar, oye, pero qué aburrido seguir hablando de la luna, pero hablas de la luna de una forma que es como un anzuelo, o sea, tú te prendes a ese anzuelo por la forma como está dicho, que te llama mucho la atención, te despierta esa curiosidad. Y los espejos también son figuras clásicas que se utilizan en poesía, pero viene ahora con tu toque personal, con esa manera de descubrirte a ti, tomando imágenes que son muy familiares ya con los lectores de poesía y con los poetas. Jaiko, para cerrar tu participación, ¿qué consejos puedes ofrecerles tú a los interesados en el oficio poético? Bueno, no sé, esta pregunta siempre es un poco como que difícil de responder, puesto que creo que en el arte en general todo proceso es distinto y nada se impone, pero sí desde mi experiencia, lo que he ido aprendiendo, lo de siempre, creo que hay que leer y no solo leer, sino vivir, experimentar las cosas. Yo considero, soy de lo que considera que quien es poeta lo es tiempo completo y en ese sentido uno siempre tiene que estar en ese trabajo de contemplación, de escuchar, de intentar reinterpretar las cosas como ocurren. Uno tiene que ser testigo de su tiempo. Si no, no tenemos que tampoco escribir panfletos ni nada de eso, pero tú vives en un tiempo en donde ocurren cosas y esas son las cosas que tú vas convirtiendo en lenguaje y tú procuras comunicar. Y creo que en parte otra cosa que también aconsejaría es tener paciencia, no apurarse porque el apuro trae cansancio, dice, pero el tema es que en poesía, en el arte en general, el apuro es fatal, puesto que el arte tiene su ritmo y en ese sentido, no, tampoco que dejemos de lado esa a veces urgencia que tenemos de quizá de ganar premios, figurado, que salga el libro, de publicar una frase en Facebook para que la gente me dé like. Creo que la poesía rehuye de eso hasta cierto punto y que las cosas, si tienen un valor, como decía David NG, van a encontrar su sitio, van a encontrar su momento y van a lograr el objetivo que tienen que lograr. Creo que eso es fundamental, respetar el oficio, respetar la palabra, ser constante también, leer mucho, Jacob, investigar mucho, vivir y... Jacob, Sí, disculpa que te interrumpa, pero no, dale, no dale. decía, digo todavía. Sí, sí, sí. No, decía... Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, sí, es eso prácticamente. Y siempre hay muchas cosas que uno va descubriendo en el camino, pero creo que lo fundamental es eso, mantener siempre sobriedad. Creo que es necesario para que un buen poeta, un buen artista sea sobrio y no se le vaya la mente en estos temas que a veces el poeta por un momento te dan likes, te comentan, te mandan me encanta o te ganas un premio, algo así, toda esa efervescencia, pero la poesía no es eso, la poesía va mucho más allá de toda esa parte mediática que ayuda mucho al poeta, ayuda a vender libros, ayuda a darse a conocer, pero que no es la poesía es otra cosa y creo que encontrar esas cosas es a través de sacar ese sosiego y esa paciencia. Termino, que he hablado demasiado de él. No te preocupes, ya como dije antes, vale la pena escuchar. Si desean leer a Jaiko, pueden encontrar 12 edades en la biografía de un hombre común en El Hombre de la Mancha, librería La Casa del Escritor Panameño, en la tienda virtual de Instagram, Babilonia Editores, y también en formato digital en Amazon. Contra el olvido lo pueden leer en Amazon también en formato digital y Vagando entre oscuros laberintos del año 2019 en la librería La Casa del Escritor Panameño y en la tienda virtual de Babilonia Editores. Esperamos, Jaiko, leerte sobre los espejos el próximo año, cuando sea publicada la obra. Esperemos que sí, se haga en forma natural. Gracias, Jaiko, por estar con nosotros esta noche. Cerraremos entonces nuestro conversatorio con un poco de poesía de Corina Rueda. Corina no pudo integrarse con nosotros esta noche. Te invitamos a permanecer si así lo deseas, ¿sí? Gracias, Jaiko, por estar acá. Bien, Corina Rueda Borrero, yo tengo una versión, una de Ayer será otro día, que la encontré en la Feria del Libro, tiene fecha del 2018. ¿Qué es lo que me parece más interesante en la figura de Corina es la lucha? Y es la lucha en torno al tema de los derechos humanos
en nuestro mundo actual, pero es una lucha que siempre va hacia lo práctico, hacia el abordaje de los asuntos. No es una lucha de solo redes sociales, no es una lucha de comentarlo por allí y ya, sino que se da en formas prácticas y en acciones concretas y visibles. En la introducción he dicho que me llamó mucho la atención este taller virtual que ella ofreció para las privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación, y me parece una un acto encomiable. Acercarse a personas de la sociedad que quizás entran digamos, en una percepción diferente. O sea, son personas que están privadas de libertad, sí, pero eh, tienen un círculo de lectura allá adentro. Fíjense qué curioso eso. Y esta participación de Corina con ellas me llamó muchísimo, muchísimo la atención. De su poemario, yo quisiera comentar un poco sobre el fallo del jurado de ese poemario del Ayer será otro día, ganador del Gustavo Batista Cedeño del año 2017. El jurado, Mónica Miguel Franco, Gorka Laza Tribaldos y Adalcristo Guevara, seleccionó esta obra por su consistencia en el manejo literario y una amplitud metafórica encomiable, porque hay una voz poética reconocible y original, y porque es un poema con un lenguaje sustantivo y con buen uso de las imágenes y tropos literarios. Mi favorito es el primero, Te conozco. Te conozco, habla de esa relación de lo uno con el otro, ese erotismo del contacto de los cuerpos, esa forma de manifestar esa presencia, esa cálida presencia del otro, que se puede ver sostenidamente a lo largo de todo el poemario. Quisiera ofrecerles el tiempo para permitirles a ustedes, si desean compartir algún poema de Corina o resaltar algo sobre la gestión social y cultural que realiza Corina en el país. Héctor, adelante. Bueno, yo quería comentar de que, bueno, en este caso yo ya me había leído a los dos poetas anteriores, a David Egea y a Jaico Jiménez. Pero Acuñada Rueda, o sea, sí conocía sus actividades y sí conocía que era poeta, pero nunca la había leído, pues. La vine a leer gracias al grupo. Pero, ¿cómo decirlo? Tal vez estaba un poco... Me esperaba tal vez que si fuera una poesía tal vez discursiva hasta cierto punto. Pero, o sea, no me esperaba de que realmente abordar este punto, porque obviamente está lo que mismo tú dijiste, la presencia de la lucha, la protesta social, el hecho de reconsiderar cosas que vemos comunes, como el hombre que alcohólico. Aquí no lo mencionan tanto, pero en otros poemas sueltos que sí me puede leer de ella, de la forma en la que se trata a la mujer y eso. Aborda esos temas, pero los aborda de una manera muy buena, usa muy bien los recursos, e incluso también llega a ser un poco existencialista en los poemas. Y realmente me gustó mucho y me llamó bastante la atención, pues. Y yo siento que esa es la parte en la que vemos que el arte logra tener una función social, pues, una utilidad, pues, dentro de la sociedad, por el hecho de que sí, estás alzando tu voz, pero lo estás haciendo sin perder el lado artístico, pues, porque siempre está ese debate de que si el arte debe ser por sí mismo o que debe tener alguna función, pero no significa que ambas cosas no puedan convivir, pues. Y siento que aquí realmente, por lo menos ayer será otro día, un poemario formidable, ¿verdad? Y me ha encantado leer, pues. Quería recitar un poco de Resonancias, en el Adelante. poema 7. Ujú. ¿No ves que en mí murieron los años imberbes, donde una vez bailamos con abanicos de arañas?
Conmigo se fueron los relojes, y a ti te he dejado con el hogar sin restos. No quedan recodos, solo ruinas de lo que una vez ocupé, entre risas y mensajes bivalentes, donde decía, te quiero tanto, pero tanto, tantísimo tanto, que no había espacio para visitas en media puerta. Pero las cosas cambian. Abandoné en la recámara las cartas sin tinta. Te dejé deseando verme adentro del reflejo de las fotos, con la mirada ida sobre los escombros y entre el llanto. Ese llanto que hace tanto, pero tanto, tantísimo tanto, no mancha las madrugadas circulares en que me esperas en vena. Buenísimo. Yo he escuchado a Corina declamar, recitar este poema y lo hace de una manera tan particular que te hace sentir literalmente ese te quiero tanto, pero tanto, tantísimo, tantísimo, tanto. Nos dice Robert en el chat que Corina es una poeta que escribe con fuerza, coraje y determinación, que defiende sus pensamientos e ideales y asimismo es como persona. Escribir con fuerza es una muy buena manera de representar el trabajo poético de Corina. Y tal cual dijo Héctor, es una poesía que busca un propósito específico, ¿no? Una poesía que busca hacer ver a la sociedad un poco de esas personas que a veces rechazamos, sean minorías, sean personas privadas de libertad, sean mujeres vistas como un grupo, y te hace reflexionar por un lado. Para mí el tema de los privados de libertad me hizo pensar bastante, eh, porque usualmente uno no vive la vida pensando en los privados de libertad. O sea, tú vas por la calle y tú no piensas que ahí hay personas que están encerradas por una u otra razón. E independientemente de estar encerradas o no, son personas con derecho a cultura, a hacer eso que es nuestro, que es arte, que es ser humano. Y, y sí, al menos en este tema, ha representado en mí una pausa en mi forma de pensar, que me ha hecho reflexionar bastante. Melitón, tienes el micrófono abierto. Adelante, puedes intervenir. Y como dice Robert, escribe con fuerza y coraje, ¿no? Voy a leerles un fragmento de Tacones Rotos de su libro Insoportable. Ella lo dedica a todas las compañeras trabajadoras sexuales. Dice así: caminé por tus calles y escupiste sobre mi nombre. Viste mi cuerpo maltrecho, mis ojeras y el labial corrido. Supiste que no pertenecía a tu Biblia y que ninguna plegaria me quitaría lo puta. Cuando amanezco sin rostro, una trenza se escurre en mi frente. Encuentro los ojos de un niño que exige a su madre y los colores que en mí florecen cada mañana. Una taza de café por poner en la mesa, el pan que faltaría sin los pocos centavos y mi corazón latiendo en el verde escarlata de mis alas. Ella también tiene uno que se llama Empútate, y con esta fuerza que hace cierta denuncia. Dice, porque nos han robado, empútate. Por la vecina, por el jardinero, por la secretaria y el buhonero, por la maestra que lleva 8 meses sin cobrar y aún así va a dar clases. Porque tu vida no se reduce a un escritorio, a la calle, al bus y a la mala paga que recibes con 3 deducciones. Porque a Juanito lo dejó el bus después de estar parado desde las 4 de la mañana. Porque cuando vas al seguro no hay medicamentos y te preguntas qué hicieron con el 9.75% que te han quitado por 20 años. Porque solo necesitas la pastilla que ya pagaste con el sudor de tu frente, rompiéndote el lomo a puro filo de madrugonazo. Pero hoy que la necesitas tanto y no hay ni un paracetamol y ya te mamaste 3 horas de fila, hoy, compa, empútate. Esa es Corina Rueda. No sé si alguien tiene más, porque hay un poema de ella que ganó, es un poema finalista
cuarto Premio Internacional Jovellanos o al mejor poema del mundo. Se llama Panamá. Y dice así: Panamá es un país muy bonito y tranquilo. Solo en mis sueños y en días como estos, cuando estoy en la playa y la arena posee mis dedos, olvido la hoguera, sus ácidos en mi garganta, y sé que vale la pena dormir en un hueco, porque hoy a mi piel la seca el sol, cansada del trabajo y los malos días. En Panamá soñamos, en escombros tatuados en el refugio de la patria, en lluvias que mojan las camas de cartones y nuestras patéticas historias del abismo infinito sin mañana. Felicitamos a Corina y gracias por... Gracias, Melitón. Sí, yo creo que, como había dicho antes, la palabra poética es una unidad y a cada poeta le es dado una porción de esa unidad, pero cuando lo juntamos se puede tener una percepción de esa totalidad que he mencionado. Tal cual nos comentó David, que es un proceso personal y que va a la par de su poesía va a la par de ese proceso, tal cual nos lo dijo Jaiko, que es una representación de la memoria, del ser, de su propio proceso interno de introspección. Si tuviésemos a Corina acá, nos puede decir lo mismo. Su poesía representa su forma de interpretar el mundo. Es una poesía que hace pensar. Si logras ver detrás de las palabras, es una poesía que te hace pensar, una poesía que te hace reflexionar sobre tus propias ideas del mundo, literalmente, tus propias ideas de lo socialmente aceptado, tus propias ideas del lenguaje, tus propias ideas de la moral. Entonces son temas que son muy particulares en nuestra poesía panameña, son muy quizás hasta evitados en algunos casos, pensando el qué dirán los demás si yo utilizo palabras como puta, como semen o como empútate en mis poesías. ¿A qué dirán los demás cuando me leen? Entonces, tenemos en Corina a una poeta que no le importa lo que piensan los demás en este sentido. De hecho, pareciera que la poesía está intencionalmente hecha a eso, al no importarme lo que piensen los demás y sobre todo para ser esas espinitas que hagan despertar a las personas a la reflexión. Ese poema que compartió Melitón es muy interesante porque es horrible que te descuenten el 9.65% de tu salario por 20 años y después necesitas paracetamol y no hay. Entonces, es una poesía combativa de la sociedad, de la forma como la sociedad está establecida y nos invita bastante a replantearnos nuestras propias ideas de la sociedad. David, ¿querías comentar algo? No sé si tenías el micrófono activado. No, creo que no. Muy bien, sí o sí. No era, Ah, estaba confirmando acá que no era. vale, no hay problema, David, gracias. ¿A alguien más le gustaría darnos un poquito más de su visión de la poesía de Corina Rueda o si desea compartirnos algún poema adicional de ella? Muy bien, si no, yo puedo dar entonces las palabras de cierre. Eh, Hemos tenido 13 semanas de estudio donde nos hemos dado cuenta que los hechos de la vida de los poetas han moldeado en gran parte aquello sobre lo que escriben en su poesía. Nos hemos dado cuenta que prácticamente para obtener una mejor concepción de la poesía es necesario, en primer lugar, conocer al poeta, conocer esos hechos que les han llevado a mirar dentro de sí mismos y luego pasarlo a la pluma. Hemos pasado por diferentes nombres, por diferentes formas de escribir poesías, por diferentes maneras de entender la poesía y concluimos esta noche con el pensamiento de nuestros poetas jóvenes, digamos de los más recientes. Pero hay muchos otros poetas
que hemos dejado por fuera de este estudio por tema de tiempo. Hay muchos otros de los poetas vivos que no se han incluido, quizá por tener una participación pública un poco más reducida, pero que quizá merecen otro año de estudio en este recuento poético panameño. Para mí ha sido un viaje, una experiencia interesante al otro, a esa otra edad, a esa otra persona y a ese otro pensamiento de sí mismos, de la humanidad, del mundo, de nuestra concepción social. Y como panameño creo que reflejan bastante, eh, reflejaron en su momento el estado de nuestro país, reflejan actualmente el estado e inclusive nos hacen prever de lo que viene un poco más adelante. Como panameño que soy, me he dado cuenta que nuestra poesía está llena de cultura de diferentes sitios, de diferentes razas, de diferentes pueblos. Hay porqués detrás de los poemas que hemos estudiado en estas 13 semanas y los poetas que han llegado, que han compartido su tiempo y han dado una muestra de su poesía, de los poetas que están vivos, han sido muy valiosos para este estudio, por lo cual damos las gracias a todos ellos. Y sin más, gracias a todos ustedes por participar de estos 3 meses de nuestro recuento poético panameño. Deseo, espero y pienso que haya sido una experiencia maravillosa para todos nosotros, a darnos la oportunidad de acercarnos a nuestra historia, a nuestra poesía y a las personas que han establecido esa tradición poética sobre la cual nosotros nos estamos cimentando en este momento. Así que para todos ustedes una muy buena noche y nos veremos pronto en otro estudio en el grupo de estudios de Panamá Poético. Feliz noche a todos. Gracias a todos. Feliz Buenas noche y noches. gracias. Muchas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, gracias. Sin llorar, Héctor, sin llorar. Gracias. Agradecido por acá, muchas gracias. Estamos en contacto. Cuídense. Muchas gracias a los poetas por estar. Gracias, David. Hasta luego. Saludos a todos. Buenas noches.